y en Asia. No sé si se puede visualizar, chicos. Me avisan, por favor. Ya, excelente. Miren, estamos en una, bueno, la historia tiene bastantes crisis, como que pasa una crisis en tal lugar, en otro está tranquilo y en otro aparece otra crisis y así sucesivamente. Bueno, la historia es prácticamente así. Chicos, no se olviden sus cámaras, por favor, las únicas son las del aspirantado, ¿ya? Los cambios políticos en la Unión Soviética y Asia. Bien, entonces, veamos. En primer lugar, ¿conocen a alguien de esta propaganda? ¿Alguien? ¿Qué propaganda creen que sea? ¿En qué idioma está? O sea, ya ahí me dicen Lenin, me dicen Marx, ruso, ¿ya? Sí, ciertamente. Más bien, hablen por el micrófono, porque si no, aquí me lajean el chat y va a ocurrir un problema. Sí, bien. Miren, ciertamente hemos ya visto los cambios políticos en la posguerra. Hemos visto la crisis económica del crack del 29 en Estados Unidos. Entonces, es un mundo en donde ya estamos pasando a paradigmas, ¿ya? Dos paradigmas, eh, totalitarismos y democracias, ¿ya? Democracias en Francia, en Inglaterra y en Estados Unidos, democracias. Totalitarismos son dictaduras que se dan pues en la mayor parte de Europa, como en España, Portugal, Italia, Alemania nazi, ¿no? Como lo hemos visto la semana pasada, y en Rusia también una especie de totalitarismo o dictadura del proletariado. Aquí estamos viendo un afiche ruso, por cierto, que contiene pues las caras, bueno, los personajes de, bueno, la Unión Soviética, o sea, inspiradores de la Unión Soviética, que vienen a ser Carlos Marx, alemán, Federico Engels, alemán también, Vladimir Lenin, que es ruso, ya él es el primero en aplicar el manifiesto comunista en Rusia, y el sucesor, o se puede decir impostor, no sé, algunos le dicen impostor, otros consideran sucesor a Stalin, porque justamente el quien debía suceder a Lenin era León Trotsky, pero Trotsky fue asesinado en México. No sé si ustedes alguna vez han visto la película esta de esta artista mexicana que tenía una ceja. No sé, a ver si me ayudan con esa señora. Frida Kahlo. Frida Kahlo, muy bien. Así es. Un ratito voy a pasar lista a Gutiérrez, muy tarde. Ya, sí, Frida Kahlo. En una de las escenas de Frida Kahlo, se ve que ella se mete pues con un viejito de lentes, ya anciano, ¿no? Era pues un asiliado político en México. Ese señor era León Trotsky, ¿ya? Justamente a Trotsky lo exilian porque, bueno, la mayor parte de los soviéticos o de los soviets, ¿no? Van a favor de Stalin, ¿ya? Y justamente a los opositores de Stalin o se los mandan a los gulags, que son como una especie de cámaras como esta es la que tenían los nazis, cámaras de eliminación, pero el registro de las atrocidades a comparación del registro de las atrocidades de los totalitarismos europeos, en el caso de la Unión Soviética ya no tenemos registro alguno, justamente porque o lo han eliminado, o lo han escondido, o pues lo han ocultado de manera que ya no se tiene registro alguno de esas cosas,
justamente porque se parcializa las cosas, ¿no? Se dice primero, los nazis, oh sí, las cámaras de gases y todo eso, ya, registro alguno quedó de eso. Pero de los gulags no se tiene casi registro alguno. Lo que sí se tiene es que fueron pues, los testimonios, los testigos han hablado sobre eso, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa. Algunas veces también a los regímenes que los opositores los mandaban pues al desierto. Y bueno, así es, ¿no? Nos quedamos con la imagen de que ya sucesor de Lenin es Stalin, ¿ya? Stalin. ¿Qué es lo que pasa? En la Unión Soviética, ya Unión Soviética, hemos pasado después de la Primera Guerra Mundial, como ya hemos dicho, desaparecen prácticamente todas las monarquías, tanto de Europa y Asia. El Imperio Otomano ya no es monarquía, el Imperio Germánico ya no es monarquía, ¿no? El Imperio Austrohúngaro ya no es monarquía, se divide en un montón de países, repúblicas, incluso Rusia también, claro, Rusia, la Rusia zarista, ya, creo que lo hemos visto el año pasado, de que a los zares los mandan a matar, la revolución bolchevique los mandan a matar. Incluso les puse pues que en la iglesia ortodoxa los ponían pues como santos a los zares. No sé, creo que lo hemos visto con ustedes, creo que sí. Pasa que luego de esta absolución de las, bueno, ya desintegración de las monarquías, pasan a repúblicas, ¿ya? Repúblicas, se puede decir repúblicas, pero no repúblicas democráticas, sino más bien dictaduras, ¿ya? En el caso de la Unión Soviética, ya hemos visto en Europa, se da totalitarismos, dictaduras. En la Unión Soviética se da pues la dictadura del proletariado, ¿ya? Que es pues propia de los principios del manifiesto comunista, ¿ya? ¿Qué pasa aquí? En, en los regímenes totalitarios, en primer lugar, se da culto al líder, ¿ya? ¿Quién era el líder? Justamente el que encabezaba, era el caudillo, el ideólogo o el caudillo. Recuerden que en los regímenes totalitarios hay dos personas importantes, el caudillo militar y el ideólogo, ¿ya? Caudillo militar, ideólogo. En Alemania nazi, ¿qué hemos tenido como caudillo militar? A ver si me responden. Caudillo militar en Alemania. Hitler. Hitler, sí, ¿ya? En su ideólogo, que no es conocido, pero que ya lo he dicho en la clase pasada, creo que no se recuerdan, ¿no? Goebbels o Heidegger. Heidegger es un filósofo también. En el caso de Italia, ¿quién era el caudillo militar? Mussolini. Mussolini. Muy bien. Ah, sí, Pavic. Mira, importante lo que dice Pavic. Todos los regímenes totalitarios, la filosofía, la doctrina política de todos los regímenes totalitarios se basan en Hegel. Hegel es, pues, por ejemplo, un idealista del siglo XVIII, XIX, que propone que el fin último del hombre está en el Estado, ¿ya? Entonces, ¿el Estado qué te da? Poder, ¿ya? Sí, exactamente lo que dice Pavel. El poder solo se alcanza mediante el Estado. Incluso Lenin, en una de sus frases, dice, salvo el poder, todo es ilusión, ¿no? Entonces, vean esto, que toda su base ideológica está en el idealismo alemán, ¿ya? E igualmente, en Italia, Mussolini, su ideólogo es Giovanni Gentile, que, bueno, pues es un ideólogo, un idealista también, pro Hegel. ¿Qué más? En Portugal y en España no pasa tanto esto, ¿ya? En la Unión Soviética sí, pero la Unión Soviética, Carlos Marx, voltea a Hegel. O sea, en vez de idealista, lo hace materialista, ¿ya? Pero sigue siendo la misma doctrina, la dialéctica de Hegel.
¿ya? Entonces, el culto al líder es, pues, el culto al caudillo, ¿ya? O sea, el que iba a regir, pues, la dictadura del proletariado, en este caso Lenin, Stalin, ¿no? Otra característica del régimen totalitario de la Unión Soviética es, pues, el control total del Estado. O sea, el Estado interviene en todos los ámbitos sociales y políticos que pueda haber en la sociedad, ¿ya? Por ejemplo, el mercado, la industria, todo eso, la educación, todo ello, ¿ya? Y el Partido Comunista de la Unión Soviética, PCUS, ¿ya? Tercer punto de característica es la represión a la oposición mediante las deportaciones o ejecuciones, ¿ya? Hemos visto que en el caso de León Trotsky lo deportaron a México, en México lo asesinaron, le dieron un garrotazo, y ahí se queda truncada su obra sobre Lenin, sobre Stalin. Yo tengo el libro de Trotsky, justamente el libro de Trotsky, que bueno, está por aquí, no me acuerdo. Trotsky estaba escribiendo una biografía de Stalin, porque era considerado, pues, un usurpador del poder. Y justo cuando ya está terminando, ¡pah!, le clava un garrotazo y se muere, ¿no? Muere en México y ya. Eso es lo que podría decir. Cuarta característica del caso de la Unión Soviética es el crecimiento económico mediante la reforma agraria. Recuerden que un país moderno del siglo XIX tenía las puertas abiertas. Bueno, una de las puertas que se debía hacer para desarrollar el crecimiento económico era la reforma agraria, ¿ya? La reforma agraria que iba a permitir industrializar las exportaciones de los productos o los bienes que podía producir un país, ¿ya? Eso es. Y bueno, aquí les pongo fuentes pictóricas, propagandas, en las que se le hace, pues, culto al líder, ¿no? Le ponen aquí arriba a Stalin, arriba, ¿no? Todo como líder de la Unión Soviética y ya. Vamos a pasar con otro tipo de totalitarismo o nacionalismo, que es el caso de los japoneses, del imperio japonés. ¿Qué pasa? Miren, céntrense en esta imagen que está aquí, el samurái Céntrense. ¿Qué es lo que ven detrás del samurái? La estrella nazi. ¿Cuál? La estrella nazi sobre la bandera. Ya, ¿qué más? Hay una bandera nazi, sí. La bandera de Macedonia. La bandera del Imperio japonés Exactamente. ¿Y qué más? y la de fascista. Exactamente. Muy bien, muy bien. Sí, exactamente. Sí, el sol naciente es la bandera del imperio japonés, ¿ya? ¿Qué pasa? Esto ya es una propaganda ya en la Segunda Guerra Mundial, o sea, nos hemos adelantado. Pero ¿qué pasa? Antes de esto, surge una especie de nacionalismo japonés. Recuerden que antes de la Segunda Guerra Mundial, estamos ahorita en los preparativos de la Segunda Guerra Mundial, estamos viendo los orígenes de los totalitarismos. En el caso del Japón, se caracteriza por ser una política expansionista. Recuerden que Japón es una isla, una islita chiquita, ¿ya? Llega a expandirse hasta China, me parece. Su aceleramiento del proceso de industrialización se da también por las reformas agrarias que hubo, ¿sí? Y ellos se alían con los países que conformaban el eje. Pero lastimosamente Japón es tan desgraciado que se metió, pues, con Estados Unidos, y yo creo que ustedes ya sabrán cuál fueron las consecuencias, ¿no? del
de meterse con Estados Unidos. Estados Unidos estaba neutral, ¿ah? En la Segunda Guerra estaba neutral. Interviene Japón, no sé por qué, y ¡pah! Las bombas atómicas. Las bombas atómicas se dan ahí en Hiroshima y Nagasaki. Sí, en Pearl Harbor es ¿cómo se llama? El ataque japonés a Estados Unidos. Ahora, miren, hemos pasado de Japón a China. ¿Qué es lo que pasa a China? Vean que el siglo XX es un cambio de sistemas de gobierno. Esto quiero que me entiendan, chicos. Siglo XX, cambio de sistemas de gobierno. Estamos pasando de sistemas estamentales, monarquías, gobiernos absolutistas, a repúblicas, democracias o dictaduras. ¿Ya? ¿Qué pasa? En China la cuestión es diferente. Sigue siendo un imperio, sigue siendo pues una especie de... Hay dinastías, lo que en Europa podríamos llamar pues familias reales, ¿sí? Que sucedían los tronos, todo ello. ¿Qué pasa? La última dinastía china se llama Manchú. Es reemplazada al primer gobierno republicano chino a cargo de Sun Yat-sen, que es este personaje que está aquí, junto al partido Kuomintang, que es esta bandera que está aquí, el azulita. ¿Ya? Eso es. Segundo punto. Posteriormente, se forma una alianza junto al Partido Comunista Chino de Mao Zedong. Ay, Dios mío. Este personaje que está aquí, con la bandera, pues, comunista, es Mao Zedong. ¿Ya? Recuerden que el comunismo, si no fuese por el liberalismo, ellos no tuviesen ni una posibilidad de entrar al gobierno. ¿Ya? Entonces, era necesario que el comunismo intervenga por ejemplo, en luchas decisivas para que entre pues la república, el paso de la monarquía a una república, para que ellos tuviesen protagonismo. ¿Sí? En el caso de España era un caso similar. Los comunistas querían que se aplique pues una república en España para que ellos pues tuviesen una oportunidad ahí ¿cómo se llama? De estar pues en la escena política, porque en la monarquía no, definitivamente ellos no podían hacer nada. ¿Ya? Bien, entonces se produce una alianza entre este personaje con sus partidos políticos. A la muerte de este personaje, Sun Yat-sen asume el liderazgo Chiang Kai-shek, este personaje que está aquí, abajo, quien rompe alianza con el Partido Comunista. ¿Ya? Chiang Kai-shek unifica China y paraliza la reforma agraria, ocasionando un descontento social que será aprovechado por el Partido Comunista Chino. O sea, vean contradicciones, ¿no? En primer lugar, tenemos una alianza republicana para deshacernos, para que se deshagan, pues, de la monarquía china. Luego, surgen contradicciones entre estos dos bandos, ¿no? O sea, intereses priman sobre otros. O sea, la separación del Partido Kuomintang con el Partido Comunista Chino. ¿Ya? ¿Y qué es lo que va a pasar? Obviamente Mao no se queda de manos cruzadas, va a aparecer una especie de revolución, ¿ya? Una revolución que se va a hacer la llamada Revolución China, ¿ya? No vamos a tocar a fondo, sino más bien las características principales. Tocar a fondo sería pues un montón de cosas, pero la revolución de Mao para implantar el sistema comunista en China fue apoyada por la Unión Soviética, ¿sí? Miren, luego de las luchas internas en 1949, Mao Zedong logra instaurar la dictadura comunista en China con el apoyo de la Unión Soviética. Fíjense que ambos sistemas comunistas, o sea, ruso, soviético y chino, tienen el mismo fin, pero distinto medio, ¿ya? Los rusos principalmente querían hacer la revolución con el proletariado. Esa es la doctrina soviética.
la revolución, según los chinos, se tenía que hacer del campo, o sea, con los campesinos, a la ciudad. O sea, los campesinos, luego los obreros y luego el proletariado, ¿no? Eso es lo que caracteriza lo que vamos a ver más adelante a Sendero Luminoso. ¿Qué es lo que hizo Sendero Luminoso aquí en el Perú? Vino del campo, Ayacucho, a la ciudad, ¿ya? Y todo lo que... Sí, eso es Tamayo, la ideología que adoptó Sendero. Sí, del campo a la ciudad. Entonces, sí, ese es el maoísmo, ¿ya? O sea, el comunismo tiene doctrinas, o sea, dentro del comunismo hay doctrinas, o sea, tienen el mismo fin que es establecer la dictadura comunista, pero el mismo fin, diferentes medios, ¿ya? Entonces, ya, la táctica revolucionaria tuvo como propuesta principal el comenzar la revolución del campo a la ciudad, de manera que los campesinos lleguen a juntarse con el proletariado de la ciudad. Ahora, vean aquí las propagandas, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que ustedes ven? Interpreten las imágenes, chicos. A ver, ¿qué pueden resaltar ahí? ¿Qué están haciendo la gente? ¿Por qué está ahí Mao Zedong? ¿Por qué está ahí Lenin, Stalin? No sé. Interpreten las imágenes. A ver, Luca, a ver, participa. Sí, profesor, en la primera imagen el pueblo no se siente representado. Imagino que lo que tienen en su mano es las normas, ¿no?, impuestas por este personaje que está allá arriba. Entonces el pueblo se siente feliz por ello. Digo, ¿no? Ya, miren, eso es lo que tiene la gente ahí, miren, la razón por las cuales la gente sale a apoyar justamente era porque el personaje aquí anterior, Chiang Kai-shek, paraliza pues la reforma agraria, que era pues beneficio para la agricultura de los campesinos, ¿ya? Y justamente la población esta quería pues atención, o sea, ¿cómo iban a sobrevivir? ¿Ya? Entonces, eso lo aprovechó el Partido Comunista, ¿ya? Y ese libro que tienen ahí sostenido, todos, incluso aquí, miren, aquí hay una especie de libritos rojos, aquí en esta fila de combate, están ahí sosteniendo un librito rojo, ¿ya? Ese se llama el libro rojo de Mao, ¿ya? El libro rojo de Mao o las 5 tesis filosóficas de Mao, que era la doctrina política, social del comunismo chino, ¿ya? A Mao igual se le hace se le rinde culto al líder, ¿no? Se le empieza a ver como el sol, que bueno, le da libertad, le da todo eso, ¿no? Y bueno, aquí en la propaganda del medio se hace ver pues como a Mao como sucesor o continuador del régimen comunista, ¿no? Que iba internacionalizándose, ¿ya? Pero no todo es felicidad, no todo es algarabía en estas cosas, ¿no? Muchas de las cosas que incluso aquí, a ver, en su libro, miren, en la página, a ver, tenemos 10 minutos, en la página 19, nos dice la gran hambruna en Ucrania, documento 14. ¿Te interesa saber? La reforma agraria soviética y la crisis económica causaron gran hambruna, donde murieron entre 6 y 8 millones de personas. Alrededor de las 2/3 partes de ellas, en el rico territorio de Ucrania. Por orden de Stalin,
la referencia a la hambruna fue suprimida de los libros de historia, pues la libertad de prensa estaba ya anulada. Entonces, veamos que muchas de las cosas que puede ser historia oficial, historia escondida, ¿no? No se llega a contar. Incluso la gran parte de la Revolución China fue una catástrofe. No solo es Japón, Beijing, todas esas zonas capitales, sino más bien también las provincias, y las provincias fueron también afectadas, ¿ya? Pero eso es lo que se puede ver a rasgos generales de que se levantaron, que protestaron y ya está, ¿no? Espero que se haya entendido el tema de hoy. No sé, a ver si hay alguna duda, pregunta o consulta. Uf, bueno, varias no tienen la pantalla prendida. No sé, a ver. Hay algunas preguntas, dudas o consultas que se